Y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo está recibiendo esta información. El día de hoy queremos hablar muy brevemente acerca de la visa especial para jóvenes y jovencitas migrantes, conocida en inglés como la Special Immigrant Juvenile Status. Una de las cosas que ha sucedido en los pasados 2 a 3 años es muchos jóvenes y jovencitas han llegado al país y como resultado de eso hay muchos y muchas de ellas que vinieron sin papá o sin mamá o sin ambos de sus padres, sea porque estaban huyendo de violencia, había problemas allá en su país, como lo vimos en Honduras, por ejemplo, y como resultado de eso, muchas personas han llegado aquí. Otras personas llegaron hace ya años a esta comunidad en los Estados Unidos y como resultado de algún desacuerdo entre mamá o papá, la persona se separó, por ejemplo. Y como resultado de esto, ahora tenemos jóvenes y jovencitas que podrían beneficiarse de una visa. Es importante de que pasemos esta información a otras personas en la comunidad para que puedan aprender y beneficiarse. Sabemos que el programa de DACA no funcionó para muchas personas y por esta razón es importante de que sepamos de las muchas opciones que existen para muchos y muchas personas en este país. Entonces, la visa especial para jóvenes migrantes es una visa que existe y estas son las reglas. Los requisitos dicen que la persona, antes de aplicar para esta visa, tiene que ser menor de 21 años, soltero o soltera, y que hay evidencia que fue víctima de abuso, sea físico, emocional, el cual es un poquito más difícil comprobar, pero físico por seguro, por ejemplo, abandonamiento o negligencia de padre o madre de familia. Entonces, en la forma que se nos ha explicado a nosotros, nosotras, ya que no somos abogados y abogadas, se nos ha explicado que, por ejemplo, hay familias donde la madre huye a los Estados Unidos con su hijo o su hija menor de 21 años porque papá era un alcohólico y era muy abusivo y hay evidencia de todo esto. Entonces han estado viviendo tal vez como indocumentados y indocumentadas en los Estados Unidos y ahora podrían posiblemente el hijo o la hija calificar para esto. Y hay algo importante que mencionaré en un segundo. O, por ejemplo, otro caso que se nos explicó por uno de los abogados es que, por ejemplo, mamá y papá se separan y a papá le dan la custodia compartida. Vamos a decir que los viernes y sábados le toca a papá llevarse al niño o la niña y luego los traen de regreso. Pero después de que la corte decidió esto, el papá paga su mensualidad, pero no viene a ver al niño o la niña hasta su cumpleaños. Entonces pasan meses y meses y nunca viene. O, por ejemplo, el papá y la mamá, una vez más, está un acuerdo de que papá o mamá tiene que pagar la mensualidad, vamos a decir, para el cuidado del niño o la niña, y mamá no paga y papá tiene que trabajar extra para proveer para ese niño o niña. Y hay muchos otros ejemplos. La otra cosa cuando hablamos de abandonamiento o negligencia a veces tiene que ver con que, y sabemos de un caso donde papá se emborrachó y esto es hace años, lo deportaron por razón de esto de estar borracho y manejando, lo agarraron, fue a la cárcel, lo deportaron. Él decidió emborracharse y de esa razón demostró negligencia y en un futuro fue abandono porque papá vive en otro país y la hija vivía aquí. Entonces, hay muchos ejemplos como estos. Y entonces se le invita a la comunidad de que pasen esta información porque una vez más tenemos gente que ha venido a vivir a los Estados Unidos en los pasados años y no sabe de este tipo de información. Entonces se le invita que pasen esta información. Obviamente estamos haciendo esta información accesible en el condado de Sonoma, pero queremos que sepan que esto puede suceder en todos los Estados Unidos. Entonces se le invita a la comunidad,
que sepan esta información. Es más difícil en otros condados, es más difícil en otros estados a veces convencer a los jueces y juezas para que apoyen esto, pero es posible si encuentran un buen abogado o abogada. Ahora, en el condado de Sonoma hemos estado apoyando y pidiendo y exigiendo para que haya un abogado o abogada que pueda hacer este trabajo. Entonces, es importante de que sepan. Lo que yo pienso es que hay en el condado de Sonoma por lo menos 300 niños o niñas que deben de calificar para esto, simplemente no saben de este programa. Los beneficios si fueran a calificar es que la corte tiene que ir a la corte y la corte tiene que determinar que la persona fue abusada, abandonada o hubo negligencia. Y si el juez o la jueza dicen sí hay evidencia, le dan la custodia a mamá o a papá, dependiendo quién es la persona. A veces se la dan a un tío o tía, a veces se la han dado a otras personas. Por ejemplo, conozco de una maestra que decidió ser la persona que sí iba a ser responsable. Entonces, se puede hacer de diferentes formas, pero esa persona, ya que califica, entonces puede el abogado o abogada aplicar para que puedan beneficiarse de la residencia, lo cual toma 3 o más años. Queremos que sepan que no es inmediato. Y en un futuro esa persona podría calificar para aplicar para la ciudadanía. Agarrarían la residencia, esperarían unos años sin meterse en problemas. La otra cosa aquí es que ese tipo de personas, ya que agarran este beneficio, podrían calificar para poder comprar, crear crédito en un futuro y comprar propiedad, por ejemplo. Podrían ir al colegio, la universidad, pero no pueden agarrarle papeles a mamá o papá. Vamos a decirle que papá fue el que abandonó al niño o la niña. Entonces, si viven con mamá, mamá no puede agarrar la residencia como beneficio de esto. O vamos a decir que mamá abandonó al hijo o la hija. He visto esos casos donde tuvimos un caso donde una mamá se fue y se desapareció y llamaron a la policía, esto y lo otro, y la policía local regresó y dijo, lo único que podemos decirles es que la mamá ya no quiere nada que ver con esta familia. Una vez más, ahí el papá es el que se queda encargado del niño o niña, pero el papá no puede agarrar residencia si el niño o niña agarra la residencia. Y en un futuro ese tipo de estudiante podría beneficiarse de aplicar para FAFSA, que es ayuda del gobierno federal para que vayan al colegio o la universidad. Una cosa importante aquí, estos niños, estas niñas deben de estar en la escuela, deben de echarle ganas, porque no es simplemente de que aquí están tus papeles y ya. La idea es que existe ese beneficio para que puedan mejorar sus vidas y no tengan que depender del gobierno de los Estados Unidos en un futuro. Entonces, es súper importante de que sepamos de esto y se le invita a que compartamos esta información con la comunidad. Para la gente del condado de Sonoma, se le invita que se comunique con nosotros, nosotras. Si usted conoce de alguien en esta situación, pueden mandarnos un correo electrónico a líderesdelfuturo@yahoo.com y de ahí podemos referirles a un abogado o abogada de confianza en el condado de Sonoma. También hay un abogado de confianza en el condado de Marin. Pero una vez más, es súper importante de que sepan esto. También queremos recordarles que tenemos nuestra página web, líderesdelfuturo.org. Si van a esa página, de ahí pueden conectarse con nuestro Instagram, que es líderes-del-futuro con doble O, para que ahí ponemos información de muchas cosas, incluyendo inmigración, pero también diariamente ponemos videos de salud mental. 15 segundos cada video típicamente. Y de ahí de mi página web, Líderes del Futuro, también pueden encontrar información acerca de libros que recomendamos, incluyendo el libro que yo escribí en inglés y en español para padres que llegaron a los Estados Unidos y no saben cómo funciona el sistema educacional, no saben cómo apoyar a sus hijos, sus hijas. Ese libro
fue creado para que nuestros hijos y nuestras hijas pudieran sobresalir. Entonces, ahí está esa información y de ahí también pueden ligarse a el canal de YouTube. Entonces, con eso se les agradece y esperemos que puedan pasar esta información a otros miembros de la comunidad.